Top, señores, yo quiero compartir con ustedes algo interesante que tiene que ver con el comienzo del tratado talmúdico que habla de la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj tiene un tratado completo en el Talmud que se llama Pesajim. Pesajim. No se llama Pesaj en singular, se llama Pesajim. ¿Y por qué se llama Pesajim? En plural. ¿Por qué? Porque tenemos, como dijo muy bien Emanuel, tenemos Pesaj Rishon y Pesaj Sheni. Una persona que no pudo traer el Korban Pesaj en primera instancia, o porque estaba lejos de Jerusalén, o porque estaba impuro, tiene una segunda oportunidad un mes después, el 14 de Iyar. ¿Sí? Esa fue la pregunta que le vinieron a hacer a Moshe Rabbeinu, una de las preguntas, que por qué nosotros somos menos, ellos estaban impuros y no podían hacer el Korban Pesaj. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nosotros que no tenemos derecho. Entonces dijo, bueno, déjenme, voy a investigar con el jefe, a consultar, a ver qué dice, y Mehmet, Hashem le dice, Nahon, tiene razón, y les vamos a dar otra oportunidad. Las primeras dos hojas del tratado de Pesajim hablan de la mitzvah de Bedikat Hametz, de la búsqueda del Hametz. Que cronológicamente es lo primero que hacemos antes de Pesaj, ¿no? ¿Qué es lo que primero hacemos? Bedikat Hametz. Ulay si el Talmud se hubiera escrito hoy en día, hubieran escrito 2 meses antes de Pesaj se empieza a limpiar la casa. Pero bueno, caniré que... Bueno, pero como el Talmud se escribió hace 1600 años, entonces caniré que ahí todavía no hacían una super limpieza, a ver si hacían Bedikat Hametz. O sea, yo les pregunté qué es lo que hacemos mucho en la noche del Seder y cuál es el órgano o la parte del cuerpo que más usamos. La boca. O para comer o para hablar. Porque esas son las dos cosas que hacemos en la noche del Seder. Kadesh, Kiddush. Hacemos Kiddush y luego tomamos. O sea, hablamos y tomamos. Seder. Urjat Stov, nos lavamos las manos. Eso es para comer el karpaz. Karpaz y Ajatz. Magid. Luego llega la Haggadah, la mitzvah de contar la Haggadah. Otra vez hacemos Netilat Yadayim para comer el pan. Motzi, matzah, maror, korej, todo como van bien acompañado de las brajot y de la comida. Barej, después decimos Birkat Hamazon. Alel, hacemos el Alel. La palabra del Yehudí en la noche del Seder está en un gran funcionamiento, en gran actividad. Y esto no es casual. Está escrito en nuestros libros sagrados de que la fiesta de Pesaj es la fiesta de la redención de la palabra de Am Israel. La Geulá del Dibur israelí. Vamos a explicar. La palabra Pesaj tiene una conexión. Nahom, tiene mucha conexión. La palabra Pesaj, ¿sí? En un juego de palabras es Pesaj. P es boca. Saj, aunque no se escribe exactamente con las mismas letras, pero suena igual. Saj viene de sijá, de lesojear, de platicar, o sea, la boca que habla.
Conversa esse root, se raça. Entonces la fiesta de Pesaj es la fiesta donde la boca habla. O sea, antes de la fiesta de Pesaj la boca estaba como cerrada, como oculta. Y en esta fiesta la boca empieza a hablar, empieza a liberarse. Entonces, las primeras dos hojas del tratado hablan del tema de la palabra de manera interesante. La Mishnah empieza diciendo: Or le arba asar, a la luz del 14, Botchim et hametz le oraner, se revisa el hametz a la luz de la vela. Así empieza la Mishnah. O sea, ¿qué significa a la luz del 14? ¿Qué significa la palabra luz? Or, Or. or, Luz, ¿no? Luz. O sea, la palabra luz, ¿qué representa? ¿Día o noche? Día, ¿no? Ya fe. ¿Cuándo se hace Bedikat Hametz? ¿En la noche del 14 o en la mañana del 14? Lo hacemos en la noche del 14. ¿No? Preparamos la tarde del 13. ¿Pero cuál es el horario de Bedikat Hametz? Es en la mañana. ¿Ah? Es todo en el día, ¿no? Entonces, aparentemente, si yo traduzco la palabra or, luz, y digo literal, luz es día. Entonces, teóricamente, lo que está diciendo la Mishnah es de que a la luz del día 14, o sea, a la mañana del día 14, antes de Pesaj, hay que revisar el Hametz a la luz de la vela. Entonces, como manda aquí ya hay una traducción, una problemática, una contradicción interna en la Mishnah, porque si estás en el día, ¿para qué necesitas una vela para revisar? Tienes la luz del día. ¿Mejor? Pero así dice la Mishnah. La Mishnah utiliza esas palabras. Or, a la luz del 14, revisamos el Hametz, Leoraner, con la luz de la vela. Dos. Viene la Gemara y hace la siguiente pregunta. Mai or, o sea, ¿qué significa la palabra or que aparece en la Mishnah? O sea, es una pregunta un poco rara aquí, que tú no sabes lo que es la palabra luz. La primera vez que escuchaste qué significa or, yo te tengo que venir a explicar qué significa esa palabra, ¿sí? No estudiaste Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz ve'aretz, ¿qué? Vayehi or, y se hizo la luz. Entonces ya, si estudiaste solo Humash, los primeros dos psukim, ya sabes qué significa la palabra or. Entonces, ¿qué me preguntas? ¿Qué significa la palabra or? Entonces, aparentemente la pregunta es, mayor significa, caniré que se sabía que la mitzvah se cumple en la noche, entonces por eso los jajamim quieren entender por qué utilizaron el término or, que significa aquí la palabra luz. Si la mitzvah se cumple en la noche, tendría que haber dicho en la noche del 14 se busca el hametz a la luz de la vela, no en la mañana del 14, no en la luz del 14. Entonces la Gemara trae dos opiniones para contestar esta pregunta. Rav Huna Amar Naghei. Él dice, la interpretación de la palabra ahora aquí significa luz. Zotomeret, de que Bemet la mitzvah de Bedikat Hametz según Rav Huna se cumple en el día del 14. En el día, en la mañana. ¿Sabes? Y si me preguntan, ¿y para qué tiene una vela? La vela, Ulay no ayuda demasiado, pero Ulay algo sí ayuda. Entonces, si yo tengo que ir a un lugar un poquito así escondido, la luz del día no me sirve. Entonces, la luz de la vela sí me sirve. ¿Sabes? Aval. De acuerdo a esta opinión, ¿cuándo se hace Bedikat Hametz? En la mañana del 14. La mañana del 14.
Rabiuda Amar. Y Rabiuda dice, no, ley. No, la palabra or no significa día, sino significa noche. Lo tomaré que la traducción de las palabras a la luz del 14 hay que hacer Bedikat Hametz, sí, significa a la noche del 14 hay que hacer Bedikat Hametz. Y aquí como va a venir la gran pregunta, ¿por qué la Torah, por qué Jajamim utilizaron para la noche la palabra luz? ¿No? Esa va a ser la gran pregunta. ¿No? Entonces la Gemara aquí no vamos a entrar en todo, trae psukim, versículos, donde de ellos se puede entender de que la palabra or a veces significa día y a veces significa noche. Hay versículos, no vamos a entrar porque es algo, sí, que es extenso, ¿okay? Pero eso es lo que tenemos ahora momentáneamente, que estamos en discusión si la palabra or significa yom o laila, día o noche. Muy bien. Entonces, un minutito, voy a encontrar esto. Ya. Entonces, dice así. Esto. Ela. Después de que la Guimara trajo durante casi una hoja entera versículos de diferentes lugares del Tanaj o dichos de nuestros Jajamim, de donde se puede entender que la palabra or significa o día o noche. Ella dice la Gemara, Ben Rabuna o Ben Rabiuda de Kule Alma or Ortau. Dice la Gemara, después de que pudimos demostrar que la palabra or que está dicha en nuestra Mishnah, de acuerdo a varias pruebas que traen Jajamim, significa Laila, significa la noche del 14. Entonces dice la Gemara, todos están de acuerdo que la palabra or aquí en la Mishnah significa, es como si estaría escrito Laila le Arba'asar o Shel Arba'asar, en la noche del 14, lo que llamaríamos la víspera, la noche, se revisa el Hametz. ¿Qué? Velo pligue y no hay discusión. Ela Mar Kiatrei o Mar Kiatre. Ela, ¿por qué uno utilizó el término or para expresarlo de esa forma? Según lo que decimos aquí. Ela Mar Kiatre o Mar Kiatre. Cada uno de estos dos Jajamim habló de acuerdo a la costumbre de su lugar. Beatre de Rabuna Karu Nagei. En el lugar de Rabuna llaman a la noche con el nombre, con el término de luz. Luz. Lo tomaré. Cuando uno quiere decir a su compañero en el lugar donde vivía Rabuna,
cuando uno le quería decir a su compañero, nos vamos a encontrar mañana en la noche, ¿qué término decía? Nos vamos a encontrar mañana a la luz. Así decía. De una vela, un candil. No. Como un término, como un ¿eh? Un término para refrescar el día. Un término, una expresión del lugar. ¿Sí? Cuando alguien quería decir a su compañero, me quiero encontrar contigo mañana en la noche, no le decía la palabra noche, le decía, me encuentro mañana contigo en la luz. En la luz. Utilizaba la palabra or. Sotomere, la palabra luz significaba noche, Laila. Ubeatre de Rabiuda, Karu Leile. Y en el lugar de Rabiuda, a la noche la llamaban como nosotros acostumbramos a llamar. Nos encontramos mañana en la noche. En la noche. Ya fe. Ya. Entonces ahora viene la pregunta. Entonces vemos que aquí hay dos costumbres de cómo expresar el término noche. Uno es noche y el otro es luz. ¿Cuál eligió la Mishnah de los dos? ¿Cuál eligió la Mishnah? ¿Decir la palabra noche o decir la palabra luz? ¿Ah? La palabra luz. Entonces pregunta la Gemara. Entonces ahora quiero entender por qué el Jajam de la Mishnah eligió el término de noche con la palabra luz y no con la palabra noche, porque hay quienes llaman a la noche noche. Entonces podría haber elegido llamarlo de esta forma o de la otra forma. Entonces dice la Gemara, Betana Didan, el Jajam de nuestra Mishnah, Maita malo katan el leilei. ¿Por qué no eligió la palabra noche, que es una palabra más clara? Kodem kol, si yo le digo a alguien, nos vemos mañana en la noche, no hay duda de que me estoy refiriendo a la noche. Pero si yo te digo, nos vemos mañana a la luz, Asbonagit que en ese lugar la palabra luz también representa noche. ¿Ceder? Pero por lo menos puede entrar la duda. Ulay me quiso decir que nos vemos mañana a la mañana porque es luz. O Ulay quiso decir nos vemos mañana en la luz, porque aquí también se acostumbra a llamarla a la noche luz. Entonces, cuando tú escribes en la Mishnah una halajá, ¿qué término tienes que utilizar? ¿El que es contundente o el que puede llegar a confusión? ¿Ah? ¿Mejor? Que es claro. Pero la Mishnah no eligió ese término. La Mishnah tendría que haber dicho, en la noche del 14 se revisa el Hametz. O sea, ahí no hay ninguna duda, nadie tiene cómo confundirse. La Mishnah utilizó el término de cómo se referían a la noche en el lugar de Rabuna, que ahí llamaban a la noche Or. Pregúntale a Gemara, Lama, ¿por qué el Jajam de la Mishnah prefirió elegir la palabra Or, ¿sí?, como expresión nocturna, de acuerdo a cómo acostumbraban a hablar en el lugar donde vivía Rabuna? Esa es la pregunta. Sí. Lá porque hoje a luz é mais visível, porque está tudo escuro, então é pouquinho de luz, mas agora na manhã chover luz. No. É menos visível. No. La pregunta aquí no es por qué hay que revisar en el día o en la noche. La pregunta es por qué el término, la palabra que utilizaron Jajamín para noche es luz. Esa es la pregunta, pasó primero. ¿Sí? Tú estás utilizando una palabra que no es la palabra oficial. En lugar de decir claramente, en la noche del 14 hay que revisar el Hametz, tú me dices, en la luz del 14 hay que recibir el Fané. Yo te hago la pregunta, ¿a qué te referiste cuando dijiste la palabra luz? Noche. Entonces di noche, ¿para qué dices luz? ¿Qué? Porque para diferenciar esa noche del resto de las noches del año y darle la particularidad de... pero, es bueno aquí que usted quiere hacer alguna diferencia, pero la pregunta es, yo ahora tengo que cumplir una halajá, ¿no? Yo ahora tengo que ponerme a revisar el Hametz.
Y usted me dice, la Mishnah me dice, a la luz del 14 revise el Hametz. Y ahora yo tengo que empezar a investigar, a ver a qué se refirió el Jajam cuando dijo esta palabra. ¿Se refirió a qué? A la luz, a la mañana, a la noche. Entonces viene la Gemara y me dice, mira, no te confundas, es noche. La Bedikat Hametz se hace en la noche. Pero en el lugar de ese Jajam, a la noche la llamaban luz. Entonces por eso la Mishnah eligió la palabra luz. Pero eso no me responde completamente el problema, porque todavía puedo llegar a tener una confusión. ¿Qué? Pienso que se refiere a un periodo exacto de la noche cuando se enciende la luz. Las lamparillas o algo. No. No. No, eso después dice la Mishnah. Sí. Que a la luz del 14 se revisa el Hametz a la luz de la vela. Entonces ya dijiste que hay que prender una vela para revisar. Pero cuando me dijiste la fecha o el momento cuando hay que hacer eso, me dijiste no a la noche del 14, sino a la luz del 14. Entonces, ¿por qué utilizas ese término? Puede ser el término de luz en virtud de la luz de la libertad y de la luz de esa kedushá que van a salir. El fondo espiritual puede ser muy amplio. Pero yo ahora esta Mishnah es una Mishnah que enseña halajá. ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuándo hay que hacer? Entonces, ¿por qué utilizas un término que es un poco ambiguo, que es un poco confuso? ¿Entiendes? ¿Sí? Porque no hay discusión que estamos hablando del 14 en la noche. Entonces, ¿por qué usas el término luz? Luz. Entre paréntesis. ¿Sí? En el Talmud, ¿saben cómo se llama un ciego? Iber es en hebreo. Sagei Neor, el que tiene mucha luz. Porque ele guarda os ojos, porque ele não... Sagei no. Sagei es Arbe, Nehor, Or. ¿Sí? O sea, Para que no veas. Porque ele guarda os ojos, guarda a alma. Como el eufemismo. Por ahí. ¿ma? Como eufemismo. Você fala de tu cara. Hay varios términos en las palabras de nuestros Jajamim que se dicen de una forma que básicamente el término es exactamente opuesto a lo que está diciendo. Ironía. Mucha ironía. Es ironía en la superficie, pero en el fondo es otra cosa. En ¿Quién? Brasil, cuando vamos a decir que una persona es un poco fea, pero no queremos ofender, es bonito. Es muy bonito. ¿Ya Sí, ven? bonito. Najón. Yafé, yafé. Bonito, sí. Najón. Sí. Najón. Ay. Sí. Para Sí, no por ofender a la ejemplo, persona. a veces en el Talmud aparece de que Hashem quiere o que Am Israel merece castigo y en lugar de decir Israel dice Soneim Shel Israel, los enemigos de Israel. Se está refiriendo a Israel, pero escribe enemigos de Israel. Entonces, la pregunta está clara. ¿Por qué utilizar un término de luz cuando estamos hablando de la noche? Y aquí viene la respuesta fantástica de la Gemara. Dice la Gemara, caja. Lishna ma'alia u denakat. Jajamim quisieron utilizar un término limpio, más dulce con la git caja. ¿Por qué? Porque Jajamim a veces quieren expresar sus enseñanzas no en un término que expresa algo que no suena bien o que suena oscuro, oscuridad. Que de Rabbi Shua ben Levi, y como dijo Rabbi Shua ben Levi, de Amar Rabbi Shua ben Levi, lo lama le tzio adam davar megune mi piv. Jajamim dijeron, nunca saques una palabra desagradable de tu boca. Cuando tú hablas, ten cuidado que tus palabras no saquen cosas negativas. O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿La palabra noche es una palabra desagradable? No, Joshech sí. ¿Eh? Joshech, tal vez. Noche. Rocher é rocher. No, Joshech es oscuridad. Quem?
Tal vez Laila. O sea, es oscuro. suena, la respuesta aquí es, suena más lindo o más agradable decir la palabra luz que la palabra noche. Porque noche simboliza oscuridad. Y Jajamim no quisieron utilizar un término que expresa oscuridad. Y por eso dijeron a la luz del 14, a pesar de que lo que significa es noche. ¿Entendieron? O sea, yo me estoy refiriendo a algo que si lo digo con mi boca, que si lo digo directamente con mi boca, suena un poquito desagradable. ¿Sí? Noche, oscuridad. ¿Sabes? Entonces por eso Jajamim no quisieron utilizar este término y utilizaron el término de Or Learbashar, en la luz del 14, a pesar de que lo que está expresando en la práctica es en la noche del 14. ¿Qué? Sí, porque si es desagradable, porque decimos, por ejemplo, en las brajot de Shema la noche decimos, por ejemplo, Ya fe. el día de la noche. Ya fe. Entonces, ahora vamos a explicar eso. La enseñanza aquí de la Mishnah es general. ¿Verdad que hay lugares donde aparece la palabra noche y la palabra oscuridad? Pero en esta Mishnah Jajamim quisieron, ¿cómo se dice?, aprovechar para enseñarnos este concepto. Que en general, cuando tienes opción de utilizar dos términos, ¿qué término tienes que utilizar? ¿El que suena más agradable o el que suena menos agradable? ¿Ah? El que suena más agradable. ¿Sí? O sea, no, eso no quiere decir que nunca no vamos a utilizar un término que implica, ¿sí?, algo que es luz, que es oscuridad o que es noche, pero hay momentos en los cuales tú puedes elegir uno de los dos. Entonces, cuando tienes esa posibilidad de elección, elige el término más meulé, más naki, más limpio, ¿sí?, de tus posibilidades de expresarte. Y aquí trae un ejemplo, escuchen bien. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo lo aprendemos de Parshat Noach. Shearei, Ikema katuv shmone otiot, velo hotzi davar megune mipiv, shenemar min habema hateora o min habema shelenena teora. Cuando Hashem le ordenó a Noach traer parejas de animales al arca, ¿qué le dijo? Que tiene que traer parejas de qué tipos de animales. Ya fe. Puros e impuros. Ya fe. Muy bien. ¿Cómo se dice en hebreo lo contrario de puro? Tamé. ¿Ah? Tamé. Sí, y en español. ¿Ah? No. ¿Qué es lo opuesto a puro? Impuro. Ya fe. ¿De qué otra forma tú puedes decir impuro? No limpio. No es impuro, ¿no? ¿Fe? ¿Qué es más corto decir? ¿Impuro o no es puro? No, es puro. No, puro. ¿Eh? Impuro. Impuro. ¿Mejor? Ya fe. Entonces la Torah en general, cuando quiere expresar algo, ¿qué va a utilizar? ¿El término más conciso, más corto, o te va a alargar en palabras que ulay no son necesarias? ¿Qué va a hacer? Va a alargar siempre. No. lo va a decir más corto. La Torah te va a decir el concepto más concreto. ¿Sí? ¿Para qué alargar en palabras y escribir palabras de más? En la Torah cada letra es solo. ¿Perfecto? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo se dice impuro en hebreo? Tamé o temea. ¿Ajón? Ya fe. Eso es impuro. ¿Cómo se dice no puro en hebreo? Asher lo tehorá hi. Que no es pura. ¿Qué es más largo? Decir que no es pura o impura. ¿Qué es más largo? ¿Eh?
Que no es largo. Que no es puro, es más largo, ¿no? Ya fue. Bueno, dicen Jajamim, fíjense en el pasuk. Cuando Hashem le dijo a Noach que tiene que tomar una pareja de los puros y 7 parejas, perdón, de los, perdón, Estefan, que tiene que tomar 7 parejas de los animales puros y de las aves puras y tiene que tomar una pareja de los impuros. Dice la Torah, Mina behema atehora, ¿sí? Mina behema atehora, tienes que tomar del animal puro, un mina behema, ¿cómo tendría que haber dicho? Atemea. No dice así. Un mina behema asher einena teora, que no es pura. ¿Saben cuántas letras más escribió la Torá que podía haberse ahorrado? 8 letras. Temea, Tet, Mem, Alef, Hei, Hatemea son 5 letras. Hatemea, impura. Asher einena teora. Asher son 3. ¿Sí? Ei, nena son 5, 3 más 5, 8. Teorá son otras 5, 13. Decir Asher ei nena teorá, que no son puras, son 13 letras. Y decir la palabra temeá son 5 letras. 13 menos 5, 8. O sea, la Torá escribió 8 letras más para en lugar de decir impuro, decir que no es pura. ¿Entienden lo que acabo de decir o no? ¿Entendieron? ¿Captaron el tema? ¿Por qué 8 no? ¿Qué se refiere a un término más fuerte entonces? No, la Torá no quiso decir impuro. Quiso decir que no es pura. Oh, sí, ya. Pero sí lo mismo. No es lo mismo. Que No es lo mismo. Que no es pura no es decir impuro. Impuro es la palabra de la impureza. Cuando yo digo no es pura, estoy diciendo que no es pura, pero no estoy diciendo la palabra impureza. Lá, pera. De una manera más. Eu me recordei de algo interessante. Na Parashá Yitro, eu vi comentário do Rashi que dizia que quando Yitro veio para se converter, para se juntar a Israel, ele era considerado um homem refinado porque eu não usava essas palavras. Então ele falava lotov, lo-ra, ele usava lotov. ¿Mejor? Sí, es lo mismo decir malo que no es bueno. No, es como cuando dicen que el hombre que no ¿Sí? está casado no... Si yo le digo, Lucas, si yo le digo a alguien, esto es malo, o le digo, no es tan bueno, ¿es lo mismo? ¿Ah? ¿Sí? Es lo mismo decir, es lo mismo decir está oscuro o decir no está iluminado. Es lo mismo pero con otras palabras. ¿Eh? Es lo mismo pero con otras palabras. ¿Qué diferencia hay? La cámara... Que uno te lo dice en negativo y el otro te lo dice en positivo. Ayúdame, esa es la diferencia. Así es la diferencia. ¿Sí? Sí, te entiendo. Es lo mismo decir no te portes mal o pórtate bien. Opa. Oh. Opa. Pede. Algo que Ajá. La cámara de hizo, pero la forma de... la manera... La expresión. Muy bueno, muy bueno. Entonces, la Gemara trae esta prueba para demostrar que la Torá utilizó 8 letras de más para no decir una expresión que suena más denigrante, que es la palabra impuro, despectiva, y utilizar las palabras que no es pura, pero no decir la palabra impureza. No es lo mismo tampoco. Es lo mismo. Es lo mismo. Si yo le digo a usted, por favor, tráigame a la teivá de los animales que no son puros. ¿Qué está diciendo en otras palabras? De los animales impuros. Hay animales puros y hay animales que no son puros. Entonces, Pero que no son puros quiere decir que son impuros. ¿mejor? Yo le podía haber dicho, ¿sí? Yo le puedo decir,
tengo dos ropas aquí, una blanca y una negra. Entonces yo le digo, tráigame de la ropa blanca y de la que no es blanca. No, hay dos ropas aquí, solo dos. Blanca y negra. Entonces le puedo decir, tráigame la ropa blanca y la ropa negra. No, tráigame de la ropa blanca y de la que no es blanca. Solo hay dos. Mejor. Entonces, animales también. O hay dos tipos de animales, o puros o impuros. Con la luz no es lo mismo. Sí. Con la luz. O es de día o es de noche, o es luz o es oscuridad. Es oscuro o no oscuro. Ahí hay muchos grados en el no oscuro. Puede ser que esté poco iluminado, que apenas ve, pero oscuro. Aquí tenemos, otra vez, aquí tenemos que decir que a la noche del 14 hay que hacer Bedikat Hametz. La noche. Vinieron Jajamim y dijeron a la luz del 14. Dijeron Jajamim, no quisimos utilizar la palabra noche, porque la noche expresa oscuridad. Y oscuridad es un momento que según la naturaleza y según las partes espirituales son momentos donde aparecen fuerzas negativas. No queremos usar esa palabra. ¿Ya fe? Entonces, de este pasuk aprendemos de que Jajamim, que Akadosh Baruj Hu estuvo dispuesto a gastar 8 letras más en la Torah para no decir la palabra Tameh, Tmea. O sea, después en la Torah más adelante la palabra Tameh y Tmea va a aparecer. Pero en la primera oportunidad que se dio, Jajamim nos quisieron enseñar ese concepto. La Torah nos quiso enseñar ese concepto. Que a veces vale que hay que decir las cosas como se dice directamente y no rodeando. Pero en las situaciones que es posible decirlo de una manera más sutil, más limpia, más luminosa, más agradable, utiliza el término más agradable. ¿Saber? Eso significa que la persona tiene que tratar de nunca sacar de su boca una palabra que suena no limpia, que suena no limpia, que suena algo sucio, que suena a algo despectivo. ¿Verdad? Muy bien. Por eso utilizaron la palabra or. Muy bien. Y después la Gemara trae otros ejemplos más, donde se ve, afirmó más palabras todavía que la Torah alargó para no utilizar términos que pueden implicar algo despectivo o algo que no suena tan bien. Muy bien. Entonces, ese es el primer dicho. ¿Cuál? Que Leolam, dice Rabbi Yehoshua ben Levi, siempre la persona tenga cuidado de no sacar algo despectivo, algo negativo de su boca. Ese es el primer dicho que aprendemos de aquí. Después viene Rabbi Ishmael y dice, Leolam yesaper adam bishon nekia, que la persona siempre cuando hable, que hable en un idioma, en una lengua limpia. O sea, cuando hablas, di palabras que no se puedan interpretar o que suenen desagradables. Beseder, naki, más de naki, limpio, יפה. עכשיו, ¿y de dónde lo aprendemos esto? Interesante, lo aprendemos esto de una mujer que está impura y de un hombre que está impuro. Tenemos dos tipos de impureza en la Torah, uno se llama Zav y otro Zavá. El Zav es que tiene una especie de, ¿cómo se llama? Pérdida, no es semen, es como se llama, ¿cómo se llama? Es tipo una enfermedad que tiene un flujo el hombre. De su, gonorrea. Muy bien. Ese es el Zav. Según la Torah, el Zav es tamé, es impuro.
Y la Zabá es una mujer que tiene sangrado, ¿sí? Su flujo de sangre. Ya fue. Ahora, fíjense, cuando la Torah habla del hombre, utiliza el término merkav, que él cabalga encima de un animal. Merkav, como rojev, ¿sí? Pero cuando habla de la mujer que está impura, utiliza otro término, moshav, que está sentada. ¿Qué diferencia hay entre montar un animal o sentarse? ¿Qué diferencia hay? Que cuando uno monta, abre sus piernas. Y cuando uno se sienta, se puede sentar caja. Entonces, cuando la Torah habló de una mujer que se sentó encima de algo y lo impurifica, una vestimenta, no dijo que se montó en él, que implica abrir las piernas, que es un término un poco desagradable, sino que se sienta encima de esa vestimenta. Dicen Jajamim, ¿por qué cambió la Torah el término entre el hombre y la mujer? Para que en la mujer se utilice un término un poco menos fuerte, un poco menos desagradable que el que se utiliza en el hombre. Más tzanúa, más recatado. Está bueno. Ceder, muy bien. Ahora, entonces vemos que la Torah también procuró hablar en términos más correctos, más agradables, más respetuosos, que en forma general. Y después dice la Gemara, y si tú piensas que ahí se acabó, no, también los Jajamim fueron muy cuidadosos. No solamente la Torah es cuidadosa en eso, no solamente Akadosh Baruj Hu, sino también Jajamim. Y así dice el pasuk, Betivhar leshon arumim. Que tienes que elegir una lengua arumá. Arumá significa inteligente, sabia. Los jajamim nos enseñan, cuando tú hablas, utiliza términos sabios. Jajamim. No hables como te salga. Cuando tienes que elegir decir las cosas, elige los términos más adecuados, más correctos, más respetables. Entonces, honorable. Entonces, también en las palabras de la Torah encontramos ese concepto de hablar de una manera limpia. También en las palabras de Jajamim. ¿Qué? Y ahora viene la tercera parla de la gente. Nosotros hablamos Torah, hablamos palabras de Jajamim, pero también hablamos en lo cotidiano. Azulá, y hay que tener cuidado de cómo uno habla cuando dice palabras de Torah o palabras de Jajamim. Pero si yo ahora estoy hablando con mi compañero de negocios o de las compras, ahí también tengo que ser cuidadoso en cómo digo las cosas, ¿o no? ¿Qué les parece? Sí. Viene Jajamim y dicen también. Y para eso está el otro pasuk que dice, Vedat sefatai barur milelu. Que el conocimiento de tus labios, barur, de una manera clara, hablaron. Que no solamente la Torah se cuida de hablar de una manera limpia, y no solamente cuando hablas de palabras de Jajamim, ¿sí? Se hablan con palabras limpias, sino en tu hablar cotidiano. En tu hablar cotidiano, en las cosas más triviales, habla en un idioma agradable. Les quiero decir, una vez leí, no estoy seguro, pero creo que es del Ramjal, si no me equivoco, en uno de sus libros, que alguien una vez mandó una carta, a un compañero le mandó una carta, y le escribió Bezé, pero la escritura no era muy clara, entonces el Jajam le dijo, cuando tú le envías una carta a alguien, la carta tiene que ser escrita de manera agradable, que se pueda leer bien, que tenga lindas palabras. Ahí también se aplica la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te manden una carta con errores, con palabras que no son buenas, que no son lindas, que no son agradables? No, ¿no? Entonces haz lo mismo tú cuando hablas con otra persona y le mandas una carta. Afino en una carta que uno escribe,
¿sí? La forma de cómo uno se expresa. No me llame ahora el idioma, ¿sí? Utiliza términos limpios. No como lamentablemente se habla en la calle o como hablan en diferentes medios de comunicación y demás, que a veces uno, ¿sí? se le queman los oídos solamente de escuchar cómo habla esa gente. Ya fue מאוד. יפה. עכשיו, entonces, la Gemara utiliza como una hoja y media, un poco más, para hablar de este tema. Y como van de que el comienzo de un tratado expresa un poquitito la esencia de lo que estás hablando. Entonces, ¿por qué la Gemara pone tanto énfasis en el tema de la palabra y cómo se habla y que hay que hablar de manera agradable? Justamente aquí. Entonces dijimos, Pesaj, la boca que habla. ¿Qué pasó en Pesaj? Los egipcios nos quitaron nuestro habla natural. Nos quitaron la palabra de la Torah, de la mitzvah, de la espiritualidad. Los egipcios asimilaron a nuestra palabra a la palabra egipcia. En la Torah se denomina Egipto y Jajamim lo denominan Ervat Mitzrayim. Erva es la desnudez de Egipto. Egipto es una identidad desnuda, impura. Esa es la identidad de Egipto. Viene a Kadosh Baruj Hu y nos quiere liberar. ¿Y en qué nos libera? Nos libera en nuestra esencia. Nos vuelve, ¿cómo se dice? Auténticos, israelíes, yehudim. Esa es la libertad. Eso es despojarse, quitarse, dividirse, separarse de la impureza de Mitzrayim. Eso es Yetziat Mitzrayim. Eso significa salir de Egipto. Y cuando Akadosh Baruj Hu creó a Adam Rishon, dice la Torah, que tomó el polvo de la tierra y sopló en él, insufló, sopló en él un hálito, un espíritu de vida. Lo que nosotros llamamos Neshama, alma. ¿Sí? ¿Qué hizo Hashem? Introdujo dentro del pedazo de barro del cuerpo la Neshama. Y de eso se creó el hombre. Dice el Targum en Kulos, la traducción al arameo de la Torah, que es esa alma, y fue en el hombre un espíritu hablante. ¿Cómo define el Onkelos la Neshama? Lo que le permite al hombre hablar. ¿Qué nos diferencia de los animales? Que los animales no tienen palabra, no pueden hablar. Pueden emitir sonidos, pero no pueden hablar. La palabra es esencia del hombre. Cuando una persona habla, tú puedes saber quién es esa persona. Y por eso dijo el Jajam en la Mishnah, yo siempre viví entre Jajamim y no vi mejor cosa que estar en silencio. Si tú quieres conocer a alguien, ¿sabes cómo lo vas a conocer? ¿Cuando está en silencio o cuando empieza a hablar? ¿Cuándo lo conoces? En el momento que empieza a hablar, ya sé quién es este. Ya sé, ya lo entendí, ya lo comprendí. Mientras está en silencio, ¿quién sabe? ¿Quién sabe quién es? Ulay es Jajam, Ulay no es Jajam,
Ulay habla mucho, Ulay habla poco. El momento que empieza a hablar, oh, ya sé quién es. La palabra revela la personalidad, la esencia. Viene la Torah, viene el Jajamim, el Masejet Psachim, y la primera palabra que te dicen es Or, luz. Tu palabra tiene que ser luz, porque eso es lo que eres tú en esencia, tu palabra. Rabbi Yehuda Halevi en el Kuzari definió al hombre como Medaber, el hablante. Esa es la palabra. ¿Sí? Y por eso en la fiesta de Pesach se liberó la palabra de Israel. Se liberó la esencia de Am Israel. Pudimos volver a hablar lo que somos realmente. Y dejamos atrás la palabra egipcia, la palabra de la asimilación, la palabra de la tumá. Y para terminar, me viene Rav Dani, leí en alguna oportunidad uno de los mefarshim de la Agadá, que dice, la Agadá empieza en arameo. La invitación que se hace, este es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Eso está dicho en la Agadá en arameo. Entonces ahí, y luego sigue hablando en hebreo. Y hay muchas preguntas por qué la Agadá empieza con arameo. Entonces, hay quienes dicen, porque bueno, ese era el idioma que la gente entendía en Babilonia. Pero uno de los Rishonim dice, ¿saben por qué empezó en arameo y siguió con hebreo? Para enseñarte que nosotros empezamos nuestra historia como pueblo en Egipto en un cierto nivel de palabra, pero luego nos elevamos y subimos a otra categoría de palabra. ¿Sí? El arameo es como algo que está cercano, el arameo talmúdico, el arameo de la Torá, de Jule, es algo que está cerca del idioma hebreo, de la Lashon HaKodesh, pero no está en el mismo nivel. Entonces, empezamos la Agadá en arameo y la seguimos en hebreo para decir, fíjate lo que pasó cuando salimos de Egipto. Subimos del nivel arameo y llegamos al nivel de la Lashon HaKodesh, al nivel de la lengua santificada. Eso es lo que sucedió cuando salimos de Mitzrayim. Y por eso el Talmud empezó este tratado hablando de la limpieza de la palabra, de la redención, de la Geulá, de la palabra de Am Israel. Wow.